Mis hermanos, una de las maneras en cómo la Escritura nos presenta que Dios es el único Dios vivo y verdadero es en contraste, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es en contraste con los ídolos de este mundo. Los ídolos son falsos, vanos, y el Dios de la Escritura es el único Dios vivo y verdadero. Y esto es algo que nos encontramos cuando llegamos al capítulo 19 de Hechos, y en concreto en los versículos que se han leído, los versículos del 23 al 41. Estamos llegando ya, mis hermanos, a lo que es el final del ministerio de Pablo en Éfeso. Y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que ya el libro de Hechos empieza a orientarse hacia todo lo que es la parte más occidental del Imperio Romano, orientarse hacia Roma. Fíjense cuando llegamos al capítulo 19, versículo 21, que es lo que se nos menciona. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y fíjense que esto ya empieza a orientarnos a todo lo que es la parte, mis hermanos, occidental del Imperio Romano, y entramos ya en lo que es la última sección en el libro de Hechos. Pero estamos todavía en Éfeso, y antes de ir pasando vía Jerusalén para llegar a Roma, recordamos que Pablo y sus colaboradores en Éfeso estuvieron bastante tiempo. Estuvieron 3 años en Éfeso, y Pablo estuvo 3 años predicando sobre el reino de Dios en Éfeso. Nos encontramos que en ese tiempo de Corinto y en Éfeso, Pablo y sus colaboradores tuvieron un tiempo de predicación constante en un tiempo estable. Recuerden que esa estabilidad se refería a que tenían libertad de movimiento y libertad de predicación del Evangelio del Reino de Dios. Por 2 años vimos que Pablo estuvo predicando, enseñando y debatiendo del reino de los cielos en el auditorio o en la escuela de Tirano. En ese tiempo también es cuando el evangelio se extendió por parte de sus colaboradores a Asia, y posiblemente en este tiempo se formaron lo que era la iglesia de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis y otras iglesias que podemos leer en las cartas al Apocalipsis. Fue un tiempo estable en el sentido de libertad, de movimiento, de predicación y de extensión del evangelio, pero no estable en el sentido de carencia o ausencia de oposición. Porque vimos que oposición la hubo. Vimos a aquellos en la sinagoga que se oponían y maldecían el camino. Y vemos que ahora se nos narra en Hechos 19, de los versículos 23 al 41, lo que es un disturbio, lo que se ha llamado el disturbio de Éfeso, que fue precisamente una oposición que se levantó contra la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hubo oposición en ese tiempo de libertad de predicación del Evangelio. Y no fue una oposición menor, mis hermanos. Ese disturbio de Éfeso, vamos a ver que fue algo grande. Y fue, mis hermanos, mucho más de lo que parece o lo que podemos ver aquí. Una de las cosas que vimos en el mensaje de la semana pasada es que la predicación del reino de los cielos, la predicación del evangelio, se dio en medio de lo que era el reino de las tinieblas que vimos en Éfeso. Fue el choque del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Pues bien, ahora llegando prácticamente al final de esos 3 años de ministerio del apóstol Pablo en Éfeso, nos damos cuenta de que sucede ese disturbio en Éfeso, donde el choque que se va a dar, nos vamos a enfrentar o vamos a ser enfrentados con el choque entre Dios y los ídolos, entre Dios y Diana, entre Dios y los ídolos de este mundo y de esta sociedad. Por lo tanto, teniendo presente ese contexto, teniendo en mente, mis hermanos, que vamos a ver a Dios versus los ídolos, hay 2 cosas con las que somos enfrentados en este Hechos 19
del 23 al 41. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos 19, empezando en el versículo 23 hasta el 41. Y fíjense que somos enfrentados en ese Dios versus los ídolos, somos enfrentados con dos cosas. Primero, somos enfrentados con lo que es la vanidad de los ídolos y la veracidad de Dios. Y la segunda cosa con la que somos enfrentados, mis hermanos, es que somos enfrentados con la violencia de los ídolos y la grandeza de Dios. Vamos a ver estas dos cosas en el día de hoy. Primero, somos enfrentados, como vemos, con la vanidad de los ídolos y la veracidad de Dios. Y cuando hacemos dos preguntas aquí a nuestro texto, cuando primeramente preguntamos ¿por qué los ídolos son vanos? Mis hermanos, nuestro texto responde diciéndonos que son vanos porque son salvadores vacíos. Fíjense que eso es una de las cosas que vamos a ver en este disturbio en Éfeso, en esos versículos de Hechos 19. Los ídolos son vanos porque como salvadores son vacíos. Hay muchas razones por las cuales los ídolos son vanos, pero una de ellas es porque como salvadores, mis hermanos, no sirven para nada, son vacíos. Eso es lo que significa la palabra vano. La palabra vano significa algo que es vacío, algo que es carente de contenido y de sustancia. Y por lo tanto, siendo carente de contenido y siendo carente de sustancia, en su esencia es algo falso e irrelevante. Si ustedes buscan lo que son sinónimos de la palabra vano, le van a aparecer los siguientes sinónimos. Algo vano es algo que es irreal, ilusorio, infundado, inexistente, aparente, hueco, vacío, insustancial, trivial, superficial. Fíjense que esto es algo vano, mis hermanos, algo que es vacío, que es irreal, algo que no tiene sustancia en sí mismo. Y fíjense que así es como se describe a los ídolos en las Escrituras. Esta palabra vano o palabra vanidad, cuando vamos al Antiguo Testamento, era una palabra, mis hermanos, que se utilizaba muchas veces en referencia a lo que son los ídolos o a lo que es la idolatría misma. Los ídolos es algo vano, vacío, el acto de idolatría, la adoración a los ídolos es algo que es vacío. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, en un salmo que estoy seguro que todos conocemos, que es el Salmo 24, cuando David, mis hermanos, escribió lo siguiente y se preguntó quién subiría o quién entraría en el monte de Jehová. David en el Salmo 24, en el versículo 3, escribió, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar? Y el versículo 4 responde, y dice lo siguiente, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y esa mención de cosas vanas, mis hermanos, es una referencia directa en el Antiguo Testamento a los ídolos y a la idolatría. Porque no hay nada más vano y nada más vacío, mis hermanos, que los ídolos de nuestro mundo. Ahora bien, aun y cuando sean vanos y vacíos, no quiere decir, mis hermanos, que tristemente no tengan su impacto en la vida. Y fíjense que esto, mis hermanos, es el gran problema que se generó en ese disturbio en Éfeso. Fíjense que se produjo un disturbio no pequeño a raíz de lo que era el camino. Fíjense lo que leemos, mis hermanos, en el versículo 23 de Hechos 19. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, por tanto fue algo gordo, no pequeño, acerca del camino. Y sabemos que esa referencia del camino en el libro de Hechos se refiere a todo lo que es la predicación y la exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la predicación del Evangelio del reino. Es algo que esa palabra camino ya ha aparecido varias veces a lo largo del libro de Hechos. Lo vimos en Hechos 9, versículo 2, cuando el apóstol Pablo, en dirección a Damasco, era aquel que perseguía a los de qué? Perseguía
a los del camino. Y ese término camino en Hechos 19 en Éfeso ha aparecido 2 veces. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 9 de Hechos 19. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y nuevamente aparece ahora en el versículo 23 de que el gran disturbio en Éfeso se dio a raíz o acerca, mis hermanos, del camino. Y sabemos que ese camino, como les he dicho aquí en Éfeso, era la predicación del reino de Dios. Era la predicación, como vimos la semana pasada, de la palabra del Señor. Era la extensión, el crecimiento y la realidad de que la palabra del Señor prevalecía. Ahora bien, podemos ser más específicos en esa predicación de Pablo del camino en Éfeso. Y es Demetrio, el que hacía los templecillos de Diana, quien nos da una pista de lo que Pablo predicaba en Éfeso. Seguro que predicaba, mis hermanos, a Cristo Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección, pero Demetrio nos da un detalle de la predicación de Pablo en Éfeso. Fíjense lo que se nos dice en el versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, escuchen ahora, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por lo tanto, parte de la predicación del apóstol Pablo, parte de su mensaje, mis hermanos, era decir que aquellos ídolos que se hacen con las manos no son dioses. Y mis hermanos, que Pablo dijese eso y predicase esto, era duro. Pero que lo dijese, mis hermanos, en Éfeso, era todavía más duro y más peligroso. Porque lo decía, mis hermanos, en una ciudad que vimos la semana pasada en qué consistía esa ciudad. Éfeso era una ciudad, mis hermanos, que estaba sumida, ¿se acuerdan?, en la magia. Una ciudad que estaba sumida en todo lo que era el contexto, mis hermanos, espiritual y de espíritus, mis hermanos. Pero era una ciudad que, aparte de estar sumida en la magia y en esa espiritualidad, mis hermanos, era una ciudad que se enorgullecía por estar bajo la protección de la gran diosa Diana, mis hermanos, la cual era la protectora de Éfeso. Y en esa ciudad que se jactaba de ser, mis hermanos, protegida por la gran diosa Diana y adoradora de la diosa Diana, ahí va Pablo y predica en esa ciudad que todos esos que son hechos por manos de hombres no son dioses, mis hermanos. Eso es lanzar una bomba atómica en medio de Éfeso. Eso es como si en el día de hoy, mis hermanos, se predicase o se lanzase en medio de nuestra sociedad que todo ese feminismo progresista, mis hermanos, de nuestros días, es nada que ver con las Escrituras y es más dañino en cuanto a la identidad de hombre y mujer creada por Dios, mis hermanos, a la luz de las Escrituras. Es como lanzar una bomba atómica en medio de nuestra sociedad. Eso es lo que hizo Pablo en Éfeso. El Éfeso de la gran diosa Diana. Y debemos conocer, mis hermanos, un poquito quién era, mis hermanos, esa diosa Diana y ese ídolo que tenían ahí. Porque fíjense, mis hermanos, que era una ciudad que estaba volcada a Diana. Fíjense lo que leemos en los versículos del 23 al 27. Fíjense que tenemos a un tal Demetrio, el cual es el instigador de ese disturbio. Fíjense el versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Es decir, esos templecillos de Diana, no se piensen que eran estatuitas de Diana.
souvenirs que se iban a comprar. Venían todos aquellos que venían de turismo a Éfeso. Dice, bueno, ¿qué nos podemos llevar de turismo de Éfeso? Pues oye, nos llevamos lo que es un templecillo de Diana, ¿ya? Que le daban la vuelta y decía, Made in China. No, ¿ya? Todo esto ahí, ¿ya? No eran esto, mis hermanos. Eran templecillos de Diana, posiblemente eran pequeños templos del templo de Diana, que hablaremos ahora, los cuales se compraban para ofrecer como ofrenda en adoración a Diana, o bien para llevarse a sus casas y tener lo que era un lugar de adoración y de veneración a Diana y para pedirle a Diana. Eso eran los templecillos, mis hermanos. Tenían un chiringuito montado alrededor del templo de Diana. Es como cuando uno llega a Montserrat, ¿ya? Y cuando uno llega a Montserrat, mis hermanos, está la Basílica de Santa María de Montserrat con la Moreneta. Después bajas abajo y ¿qué te encuentras ahí, mis hermanos? Te encuentras toda una serie de chiringuitos, ¿ya?, montados alrededor de la imagen de la Moreneta. Pues bien, eso es lo que había en Éfeso. Esos eran de ese Demetrio y esos artífices de templecillos de Diana. Y fíjense que no solamente esto, mis hermanos. Era una ciudad volcada a esa adoración y a ese gran templo. Tanto que Pablo ahí, mis hermanos, dijese que no son dioses los que se hacen con las manos, la cosa ya no empezaba bien. Porque eso, fíjense, tenían una adoración, una majestad al templo y a Diana. Fíjense el versículo 27, lo que se nos dice. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahí se refiere a todo lo que es el Imperio Romano, porque la extensión de Diana no se centraba solamente en Éfeso, sino que llegaba a más zonas de todo el Imperio Romano. Y fíjense que aquí hay temor, mis hermanos, de que se desacredite el gran templo de Diana. Y que Diana, la gran Diana, pierda su gloria, su honor y su majestad. Mis hermanos, el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Nosotros pensamos en lo que es el Partenón de Atenas. Pues bien, el templo de Diana era 2 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y ocupaba un área 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Y estaba construido el templo de Diana, mis hermanos, en una estructura, en un fundamento de una serie de escalones que elevaban el templo. Posiblemente por eso, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, habla de que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas y crece para ser un edificio, un templo santo, no a Diana, sino el templo santo del Espíritu. Fíjense, mis hermanos, que estaba construido en ese fundamento de unos escalones y tenía 127 columnas de casi 20 metros de altura cada una de esas columnas. Era un pedazo templo, magnífico, con magnificencia y glorioso. Y en ese templo, mis hermanos, estaba la gran Diana. Y ese Éfeso era guardador de ese gran templo. Fíjense que se nos dice, fíjense en el versículo 35, cuando el escribano habla, fíjense lo que dice. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿Ven esa expresión de la imagen venida de Júpiter? En realidad en griego es una sola palabra y tiene que ver, mis hermanos, con lo que es meteorito. Y se conoce que en aquel tiempo, a veces, mis hermanos, meteoritos que caían del cielo venidos de Júpiter eran, mis hermanos, adorados como dioses. Yo no sé exactamente si había un meteorito ahí, no sé lo que vieron en esa piedra, es como las caras de Belmet, puedes ver caras de ahí, pero mis hermanos, esa es la referencia que aparece aquí. Por tanto, fíjense que era un templo inmenso, a la par con la grandeza de Diana. Porque ¿quién era Diana para los efesios? Artemisa sí eran para los griegos, Diana, mis hermanos, en tema de los romanos.
Pero fíjense que era considerada la diosa de la caza. Y era considerada, mis hermanos, la diosa de la fertilidad. Y era considerada como reina, cazadora, casta y bella. Y era la gran diosa Diana, que era la protectora de Éfeso y de todos aquellos que le adoraban. Hasta el punto de que tenían, mis hermanos, el conocimiento o pensaban y se consideraba Diana como aquella que tenía el poder sobre lo que era el mundo espiritual, sobre el cielo y sobre la tierra y sobre el inframundo. Y era la que tenía el poder para romper las cadenas de cualquier destino en aquellos que la veneraban e incluso el poder de protegerles de la influencia de cualquier espíritu malo que pudiese dañarlos con enfermedad, con pobreza, con lo que fuese. Por lo tanto, Diana era entendida, mis hermanos, como la reina del cielo. Diana era la reina del cielo. Diana era entendida como Señor. Diana era entendida como Salvador no solamente de los efesios, sino también de gran parte del Imperio Romano, mis hermanos. Si buscan en Google, ya les dije la semana pasada, no aquí, ¿vale? No ahora, mis hermanos, ¿ya? Si buscan en casa, googlean, ¿ya? Diana de los Efesios, las imágenes que les van a salir, aparte de una estatuilla que es bien fea, pero en la cabeza tenía lo que era el templo, representaba el gran templo de Diana. Después tenía una serie de ángeles alrededor, mis hermanos, que representaban su dominio y su gobierno sobre todo lo que es el cielo y el mundo espiritual. Tenía una serie de bulbos, mis hermanos, por todo el cuerpo que podía representar lo que era la fertilidad. Y en el torso inferior, mis hermanos, había toda una serie de animales extraños que podían representar esos espíritus, los cuales Diana ejercía poder sobre ellos para proteger y para salvar a aquellos que la adoraban y a aquellos que la veneraban. Bien, esa era, mis hermanos, la gran Diana. Y ahora cuando va Pablo, mis hermanos, en el versículo 26, y Demetrio dice, esto es lo que Pablo dice, que no son dioses los que se hacen con las manos, mis hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? ¿Saben lo que está haciendo? Está quitando, mis hermanos, todo el honor, toda la gloria, toda la majestad, todo el señorío a esa gran Diana, mis hermanos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que esa Diana, la gran Diana, simplemente es un ídolo vano y vacío, mis hermanos. Anda que Pablo, ese hombre, no tenía miedo de nada, ¿eh? Y esto es lo que, mis hermanos, enfureció a Demetrio. Esperen, ¿fue esto lo que enfureció a Demetrio? ¿Fue esto que Pablo dijese, oye, que esta Diana es un ídolo? Miren los versículos del 25 al 27. Miren la estructura ahora, porque esta estructura es importante. La declaración de Pablo diciendo, no son dioses los que se hacen con las manos, esa declaración es central en esa estructura. Pero fíjense lo que hay antes y lo que hay después en las palabras de Demetrio. Fíjense, mis hermanos, en los versículos 25 y 26. 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero si veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. Paren aquí. ¿Qué es lo que primero ha dicho Demetrio aquí? No ha empezado, ¿sabéis que la gran diosa Diana está siendo, mis hermanos, mancillada? Su gran autoridad, su gran majestad está puesta en entredicho. ¿Ha empezado por aquí Demetrio? No, fíjense el versículo 25. Varones, sabéis que de este
oficio obtenemos nuestra riqueza. Esa es la visión. Dios va a mover su brazo para salvar a los suyos. Fíjense algún otro texto aquí en Isaías 40. Fíjense el versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Qué texto más bonito! El brazo de Jehová volverá a moverse. ¿Saben cuándo se movió primeramente el brazo de Jehová en la Escritura? En el Éxodo. Salvó a su pueblo, el brazo se extendió y ahora el brazo, la diestra de Jehová se mueve para volver a salvar a su pueblo de ese exilio. Y pastorear suavemente a aquellos que Él salva y redime. ¿Se dan cuenta? Dios viene aquí como ¿qué? Como Salvador. Pero en medio de ese contexto de salvación, en Isaías 40 hay una pregunta que se repite. Y esa es la pregunta del versículo 18. ¿A qué, pues, me haréis semejante? Versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. En medio de ese contexto de salvación, viene Dios y dice, ¿a qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Fíjense el versículo 18. 19. El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. Al pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿A qué me haréis semejante? ¿A esos ídolos? Si ninguno de ellos es creador y ninguno de ellos es ¿qué? Es redentor. Porque el único Dios que hay es el creador y el que extiende su brazo para salvar a los suyos. ¿Se dan cuenta? ¿A qué me haréis semejante si ningún otro puede hacer esto? Pablo cuando escribe a los Corintios, en 1 Corintios 8, del 4 al 6, les dice, fíjense que los ídolos son nada. Fíjense, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los dioses son pluralistas, los ídolos son pluralistas, hay muchos. Y nuestra sociedad pluralista es capaz de generar una gran cantidad de ídolos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios es veraz, mis hermanos? En ese contraste la Escritura es clara. Porque el único Dios verdadero que hay, el único Dios que no es un ídolo, mis hermanos, es aquel que es creador y salvador. Y eso es lo que Pablo predicaba y a lo que llamaba a la gente. Demetrio lo dice, fíjense, volvemos a Hechos 19:26, Demetrio lo dice. Dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Es decir, ha apartado, mis hermanos, a la gente de entender, la ha apartado de que esos dioses que adoraban son ídolos vacíos que no pueden salvar, y los ha apartado para que miren a quién, mis hermanos. Miren al Dios que Pablo predicaba, al único Dios verdadero, el cual es único porque es el único Salvador que hay. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice esto, que su conversión se han convertido de los ídolos de este mundo al Dios verdadero. ¿Y saben esta expresión de que Dios es el único porque es creador y salvador? Lo hemos visto, ¿no? Creador y salvador. Mis hermanos, este lenguaje cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿saben a quién se aplica? Se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en Tito, capítulo 2, versículo 13.
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, Pablo aquí les dice, no es Diana quien es Señor, es Jesucristo. No es Diana quien es Salvador, es Jesucristo. No es Diana la que está sentada en el trono celestial y todo está puesto bajo sus pies, es nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, mis hermanos. Y si Dios, mis hermanos, si Jesucristo es Dios, Creador y Salvador, mis hermanos, entonces es Él quien merece toda la alabanza, toda la magnificencia, toda la gloria y toda la honra, y nada ni nadie puede robar la gloria, la honra y majestad que le pertenecen a Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Siendo Cristo nuestro Dios y Salvador, mis hermanos, entonces has de entender algo, que lo que es tu salvación, tu satisfacción en la vida, tu provisión, tu sustento, proviene únicamente de aquel que te ha amado y te ha salvado, el Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es de gran importancia, porque muchas cosas fallarán en mi vida, en tu vida, en nuestra vida y en la iglesia, mis hermanos. Y muchas cosas van a quedar por el camino. Y va a haber cosas, mis hermanos, y situaciones difíciles. Y si nuestro corazón está en otro que no es nuestro Señor Jesucristo, no va a haber satisfacción, mis hermanos, en nosotros. Pero pueden ir las cosas difíciles, puede haber llanto, puede haber dolor, puede haber tristeza. Pero si entiendo que Jesucristo es aquel que da satisfacción a mi vida, que es aquel que me preserva, me sustenta, me protege, mis hermanos, nuestro corazón está en aquel que es nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Quieres conocer lo que es esa gran satisfacción y sustento? Acude a Cristo como Señor y Salvador. Iglesia, no dejemos que nuestro corazón esté en otro que no sea Cristo Jesús. Por tanto, fíjense, somos enfrentados con la vanidad de los ídolos y la veracidad de Dios. Pero el segundo punto, somos enfrentados con la violencia de los ídolos y con la grandeza de Dios. Fíjense, ahora pasamos a la sección, mis hermanos, de los versículos del 28 al 41. Y somos enfrentados con esa violencia, los ídolos y grandeza de Dios. Y fíjense que los ídolos, mis hermanos, fíjense que los ídolos son violentos en su propia esencia. Y eso es algo que vemos en esta asamblea que se monta ahora a partir del versículo 28 en adelante. Porque la asamblea que se monta en el teatro de Éfeso es la respuesta a esa predicación del apóstol Pablo. Y en medio de esa asamblea, algo que destaca, hay varias cosas, pero una de las cosas que destaca en esa asamblea es la violencia generada en esa asamblea. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 32, ¿qué es lo que se dice? Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Ven esa palabra concurrencia en sus Biblias? Esa palabra, mis hermanos, es la palabra iglesia. Por tanto, la palabra iglesia lo que significa es literalmente asamblea, aquellos reunidos en asamblea con un propósito específico. Fíjense que esto lo volvemos a ver, mis hermanos, en el versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede decidir. La palabra asamblea aquí es iglesia. Y fíjense el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. La palabra aquí es iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia es la asamblea. Evidentemente aquí, en nuestro texto, no es la iglesia que nosotros tenemos en mente. Era una asamblea pública. Era una asamblea civil que se reunió, mis hermanos, en el gran teatro de Éfeso. Fíjense el versículo 28, lo que nos dice. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Fíjense que se inflamaron de ira, mis hermanos. Por lo tanto, aquí ya empieza a gestarse lo que es esa violencia que va a aparecer. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Quédense con este grito, porque es central en esa asamblea. Grande
es Diana de los Efesios? Bien, va toda esa turba, mis hermanos, y esa turba se dirige a lo que es el teatro de Éfeso. Que la turba tuvo que ser grande, porque el teatro de Éfeso, sabemos, mis hermanos, si se puede visitar, el teatro de Éfeso tenía una capacidad para 25.000 personas. Por lo tanto, no era pequeño. La turba que allí empezó a juntarse, iracunda, tenía que ser grande. Y saben, fíjense que en estos primeros versículos del 28 hasta que aparece el escribano, el ritmo de la narración de Lucas es muy grande, mis hermanos, y es rápido. Y fíjense que a medida que la turba va hacia el teatro, fíjense que cogieron por el camino, ¿a quién? A Gayo y Aristarco. Fíjense el versículo 29. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Van todos para ahí, cogen a Gayo, cogen a Aristarco. Pablo, mis hermanos, quiere intervenir, pero los discípulos le dicen, no, Pablo, no intervengas, no le deje. Y después algunas de las autoridades de la Liga de Asia, que eran amigos de Pablo, también le impiden que Pablo se metiese. ¿Y saben qué? Esto es interesante porque esto nos muestra de que Lucas escribe como historiador. Fíjense lo que aparece en el versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, también algunas de las autoridades de Asia. ¿Ven esa palabra autoridades? Es una palabra bien específica que utiliza Pablo aquí. Lo que se llamaban los asiriacas. Y Pablo, en función de la ciudad donde se encuentre, para las autoridades menciona un término u otro. Cuando estaba en Filipo, mencionó, mis hermanos, lo que eran los pretores. Cuando estaba en Tesalónica, mencionó los politarcas. Y ahora que está aquí, menciona los asiriacas, que eran los títulos que se le daban a las personas importantes que estaban unidos dentro de cierta liga de ciudades en Asia Menor. Por tanto, vemos que aquí la revelación está enraizada en la escritura, en la historia misma, mis hermanos. Y ahora viene el versículo, uno de los versículos divertidos de la Biblia, mis hermanos. Más divertidos. Y es el versículo 32. Fíjense lo que sucede ahí. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia en la asamblea estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Usen la imaginación, ahí ven esa turba, mis hermanos, corriendo, Gayo y Aristarco por aquí, grandes Diana los Efesios. Llegan, mis hermanos, a lo que es el teatro, y ahí se les va juntando gente, todo uno gritando, grandes Diana los Efesios. Otros no sabían lo que gritaban, y otros estaban ahí, no tenían ni idea por lo que estaban ahí, mis hermanos. Pero da igual, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, mis hermanos? ¿Vale? Hace un tiempo que recuerdo una noticia que salió en las noticias, no recuerdo de qué era la manifestación. No recuerdo por qué se estaban manifestando, no recuerdo nada de esto. Lo que me llamó la atención es que en medio de esa manifestación había una abuelita gritando. No recuerdo qué gritaba, pero parecía una... No sé, bueno, no voy a hacer lo que parecía. Pero mis hermanos gritaba ahí con un énfasis y con un corazón dado, mis hermanos, y el entrevistador, el periodista, se le acerca y dice, oiga, ¿por qué está gritando usted? Pero ¿saben lo que se está protestando aquí? ¿Y saben lo que dijo la señora? Dijo, no tengo idea. Y siguió gritando la señora, mis hermanos. Da igual, oye, la cuestión era estar ahí y gritar y hacer ruido o hacer boche, como dicen en Chile, mis hermanos. ¿Sabes? Entonces fíjense que es uno de los más divertidos este versículo. Porque estaban ahí y uno no tenía ni idea por qué estaban. Y en medio de todo este lío y de esta confusión, cogen a uno que se llamaba Alejandro y ¡pam! Venga, Alejandro, lo meten dentro ahí. Y Alejandro era judío, posiblemente lo metieron los judíos ahí porque dijeron, oye, no tenemos nada que ver con esto del gran rollo de Diana, ya nosotros no somos los culpables. Por lo tanto, oye, Alejandro, tú defiéndenos. Ahí, venga, ahí lo metieron. Y Alejandro levanta la mano, mis hermanos, para llamar a silencio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Se cayó la gente, mis hermanos? 2 horas, 2 horas. Si se creen que mis sermones son largos, ¡ja! Por casi 2 horas, mis hermanos, estuvieron gritando, grande es Diana de los Efesios, que al final uno diría, ya lo he captado, grande es Diana, por casi 2 horas. Pero es que aquí está el punto. La pregunta que surge ahora es, ¿cuán grande era Diana de los Efesios?
Y fíjense que se nos va a descubrir. Pero fíjense que ahora en estos momentos, en toda esta confusión e ira, y fíjense que hay violencia ahí dentro, porque estaban dispuestos a acabar con Gayo y Aristarco. Aparece el escribano y apacigua lo que son las fieras ahí en esa asamblea. Y las apacigua diciéndoles, mis hermanos, que lo que están haciendo, y eso es importante, es injusto e ilegal. El escribano, mis hermanos, era aquel que era el que se encargaba de las asambleas cívicas oficiales. Era el ejecutivo oficial, el que se encargaba de los proyectos, el que registraba los proyectos una vez estaban aprobados, el acta, todas estas cosas. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice el escribano en los versículos del 35 al 37. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído, escuchen ahora, a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. ¿Qué les está diciendo aquí? Que la manera en cómo estáis procediendo es injusta. Porque estos dos hombres, Gayo y Aristarco, no son ni sacrílegos ni blasfemadores de la gran diosa Diana. Son inocentes. Por lo tanto, su juicio sobre ellos, vuestro juicio sobre ellos es ¿qué? Injusto. Y aparte, es ilegal. Porque sabemos, mis hermanos, que por la historia la asamblea oficial de Éfeso se reunía 3 veces al mes. Esa era la asamblea oficial. Legal, legítima. Pero fíjense lo que Demetrio, mis hermanos, le dice a esa asamblea, a esa turba, en los versículos del 38 en adelante. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Si se demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. El escribano nos está diciendo, esta reunión, esta asamblea es ilegal y cuidado con lo que estáis haciendo. Porque se nos puede acusar de sedición, de separación aquí, en un imperio romano que algo que valoraba mucho, ¿se acuerdan que lo dijimos? Era la pax romana. Y era que sus ciudades estuviesen tranquilas. Y les dice, cuidado, porque esta asamblea ilegal, si seguís adelante, podéis alterar esa paz y perder algo importante que habéis ganado, Efesios. Como ciudad podéis perder la libertad que el imperio romano os ha dado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense que procedieron con violencia, de manera injusta e ilegal. Y me llama la atención, recuerdo que hace ya años acudí a unas conferencias donde Timothy Keller predicó de ese texto. Y me llamó la atención de que mencionó de que los ídolos de este mundo son violentos cuando son desenmascarados, mis hermanos. Y es cierto. Fíjense, mis hermanos, que cuando el Evangelio desenmascara y pone en evidencia los ídolos vanos de este mundo o los ídolos vacíos que hay en el corazón de alguien, mis hermanos, cuando se desenmascara lo que es ese ídolo, mis hermanos, se suelen responder violentamente. Y no hace falta que sean golpes con eso, porque la violencia se puede expresar de muchas maneras. Y fíjense que esto es así. Fíjense que cuando, por ejemplo, el Evangelio, mis hermanos, la Escritura y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo habla de lo que es la santidad de la vida, mis hermanos.
cuando habla y pone de manifiesto, mis hermanos, el tema de que el aborto es atentar contra una vida. Y es, mis hermanos, un crimen delante de los ojos de Dios. El ídolo, mis hermanos, de este cuerpo es mío y hago lo que quiere, responde, mis hermanos, con violencia. Acusando de retrógrados, de intolerantes y de otras cosas. Pero saben, aquí hay algo que no podemos olvidar de lo que sucede en este disturbio de Éfeso. Que, mis hermanos, queramos o no, el Evangelio siempre va a hacer esto. Y cuando nosotros, mis hermanos, predicamos y anunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del único Dios vivo y verdadero, algo que debemos hacer es desenmascarar y poner en evidencia los ídolos de este mundo o los ídolos que hay en el corazón de alguien. Es de edificar, es decir, desdeificar, sacar la divinidad, mis hermanos, de aquellos que el mundo considera que son ídolos, sean cuales sean. Y cuando se desenmascaran y se ponen en evidencia, entonces, mis hermanos, es enfrentar a la gente con el único Dios que existe, el que ha creado los cielos y la tierra, el que es Redentor y Salvador, el Dios que se ha dado a conocer como Creador y Salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, no es fácil de hacer. Yo recuerdo que estaba hablando con alguien, y ya voy acabando, no voy a estar 2 horas diciendo esto, tranquilo. Pero estaba hablando con alguien que tenía una preocupación por su trabajo, y tengo que estar aquí para estar mejor, y estar aquí para estar mejor, y estar aquí para estar mejor, y todo. Y al final, después de tiempo, le dije, oye, ¿sabes cuál es tu problema? Que tienes una desconfianza en Dios. Se me quedó así. Dice que crees de que es ese trabajo quien te da sustento y seguridad en tu vida, pero no tu Padre que provee. Pues esa persona habló conmigo, me dijo, ¿sabes qué, pastor? Tenías razón. Mi confianza estaba en mi trabajo y no en mi Dios. Eso es desenmascarar, mis hermanos, esos ídolos del mundo y a veces del corazón. Grande es Diana de los Efesios. Y aquí viene la pregunta, ¿qué grande era Diana? Qué grande era Diana, mis hermanos, que fue capaz de dejar que unos inocentes fuesen injustamente juzgados. Tan grande, mis hermanos, era Diana, que estaba dispuesta a dejar que unos inocentes que no habían atentado contra su gloria, su honra y su majestad fuesen injustamente juzgados. Tan grande era Diana que fue incapaz ella misma de defender su gloria y su honor. ¿Saben cuál es la respuesta, mis hermanos? No había grandeza alguna en Diana, porque esa grandeza solamente se encuentra en nuestro Dios. Y Dios, mis hermanos, nos enfrenta aquí que Dios es grande en su propio ser, soberano, mis hermanos, en su propio ser. Porque, ¿saben? Hay algo implícito acá, mis hermanos. Hay un contraste que no podemos perder de vista. Porque, mis hermanos, nuestro Dios sí que fue capaz de defender su honor, su gloria y su majestad. Y fue capaz de defender su honor y su gloria y su majestad, mis hermanos, cuando su honor, su gloria y su majestad, mis hermanos, fueron tocadas y fueron puestas en entredicho por la rebelión del ser humano y por su pecado de aquellos que él había creado, mis hermanos. Y Dios no necesitó de una turba iracunda para defender su majestad, mis hermanos, sino que Dios lo hizo de una manera que este mundo nunca se hubiese imaginado. Lo hizo no con una turba de ira, sino con una cruz, mis hermanos. Con una cruz y con unos clavos injustos sobre el inocente nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, mis hermanos, Dios defendió su gloria y su honor y su majestad. Y lo hizo, ¿saben qué? De una manera, mis hermanos, que hizo eso para salvar
a aquellos que justamente habíamos sido sacrílegos y blasfemos contra Dios por nuestro pecado. Aquellos que verdaderamente habíamos cambiado la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de las cosas corruptibles de este mundo. Y de lo que Dios creó nos hicimos ídolos. Y Dios defendió su gloria, mis hermanos, en aquella cruz contra aquellos que tenía toda la legitimidad y justicia de no salvarlos, mis hermanos, sino dejarlos en esa condenación por sus pecados. Pero Dios nos dio a su Hijo. Y en aquella cruz defendió su gloria. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que traiga mayor gloria, honor y majestad a Dios que la salvación de aquellos que le dimos la espalda. Cuando Cristo oró y dijo, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ese es el momento de la gloria máxima. Y lo hizo, mis hermanos, a través de aquel que sí era inocente, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios en su gracia quiso, en ese Jesús, en esa cruz, en esa resurrección, ¿saben lo que vimos? Vimos la gloria de nuestro Dios en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Diana no tiene nada que ver con el Dios Altísimo. Los dioses de este mundo no tienen nada que ver con nuestro Dios, Creador y Salvador. Y ese Dios sigue llamándote por su gracia, de que puedas acudir a Él con arrepentimiento y fe en la persona de Cristo Jesús, el único Dios y Salvador que hay. Escucharás esto. Entenderás de que Él es el único Dios que puede satisfacer, salvar, proveer, sustentar tu vida. Y mis hermanos, si sabemos que nuestro Dios es el único Dios, déjenme acabar con las palabras de Josué a Israel, que les dijo, ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los ídolos a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiera por su gracia de que estas palabras, mis hermanos, podamos seguir diciéndolas como piedra de ayuda. Pero yo y esta iglesia serviremos a nuestro Dios.